Comienza rescate de mexicanos en Ucrania. Pese a vehículos blindados del ejército, enfrentamiento en Zacatecas. Y Tamaulipas, 2 días bajo ataque. ¿Qué se va a hacer? Bienvenidos, el caporal del 25 de febrero. Comenzamos. El gobierno de México tiene en Kiev, capital de Ucrania, a 4 personas trabajando. Una de ellas es la embajadora de México en Ucrania, Olga García, para atender a los paisanos que se encuentran en aquel país. Este viernes 25 de febrero, el embajador mexicano Marcelo Ebrard informó mediante este tuit que debido a una explosión en el edificio ubicado a un costado de la Embajada de México en Ucrania, Olga García no pudo ingresar a su oficina, por lo que ha estado laborando desde su residencia. Apenas ayer el canciller compartía este video que ves en pantalla, grabado en la Embajada de México en Ucrania, para consignar la tranquilidad del momento. Ante justo el incremento de los ataques, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó del traslado de 22 mexicanos en Ucrania a Rumania. El traslado fue hecho en autobús, como ves en pantalla. La Fuerza Aérea ha dispuesto también de un avión para recoger a estos mexicanos una vez que lleguen a Rumania y traerlos de regreso a México, obviamente si es que así lo desean. Minutos antes del arribo del autobús fue grabado este video en donde se ve al embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, agradeciendo al primer ministro de Rumania, Nicolae Ciucă, por permitir recibir a los mexicanos en su país. Todo esto ha ocurrido mientras que en Kiev, capital de Ucrania, reciban los ataques. Vía Facebook, el Ministerio de Defensa de Ucrania acusó la existencia de una operación de sabotaje en contra de este país por parte de Rusia y pidió a los civiles que tomen las armas. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comenzó a acusar a Rusia de no solo atacar las bases militares, sino también de estar atacando zonas residenciales, zonas de civiles. Por su parte, Rusia ha impuesto un bloqueo a Facebook para que sus habitantes no puedan conectarse a esta red social y ha negado también que esté atacando a civiles. Sobre el avance y comportamiento de la invasión, muchas agencias no han podido confirmar varios dichos de los países de ambos bandos. Hemos visto en redes sociales un sinnúmero de videos que en gran medida no corresponden a lo que está ocurriendo en estos momentos, por lo que es importante mantener prudencia sobre este tema en tanto la información se genera y fluye. Además, finalmente se pronunció sobre el tema el presidente de China, Xi Jinping, quien aseguró que ya habló con Vladimir Putin y propuso la idea de resolver el conflicto por la vía diplomática, sin condenar a Rusia ni condenar el hecho ni llamarlo como una invasión. El dirigente chino pidió abonar en la mentalidad del diálogo y abandonar la idea de la Guerra Fría. Posteriormente, el presidente de Rusia se dijo dispuesto a enviar una delegación a Minsk, capital de su aliado Bielorrusia, para que allí negocien con Ucrania. Es decir, Rusia finalmente manifestó la posibilidad de que se dé el diálogo, pese a que antes de la invasión Ucrania había pedido diálogo con Rusia en varias ocasiones y este no había llegado. Rusia lo había negado. Acto seguido de esta manifestación de Rusia de desarrollar un diálogo ya con Ucrania, llegó un mensaje de Vladimir Putin vía televisión a los rusos, en donde Putin lanzó una convocatoria al ejército de Ucrania a tomar el poder y derrocar a Volodymyr Zelensky y a todo su entorno, todo su equipo de trabajo, por considerar que le resultará más fácil a Rusia negociar con el ejército derivado de un golpe de estado que con el actual presidente. En tanto, el Papa Francisco fue a la Embajada de Rusia en el Vaticano para manifestar su preocupación por la guerra en Ucrania. Según esto lo ha informado la Santa Sede. Que ojo, no ha dado más detalles de este encuentro, pero se ha confirmado que existió, pero por su parte Rusia no se ha pronunciado sobre este acontecimiento. Por cierto, tras enterarse que el objetivo número 1 del gobierno ruso es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han comenzado a correr rumores de que el presidente abandonó Kiev, de que abandonó el país. De tal forma que tras este tipo de mensajes y este tipo de videos, el presidente ucraniano ha decidido grabar un video con su equipo en donde se muestra
en Kiev. Se muestra en las calles de Ucrania, asegurando que él sigue allí y allí va a seguir. También esto ha ocurrido luego de que se diera a conocer lo que ocurrió en una reunión con líderes europeos, una reunión realizada ayer, en donde el presidente ucraniano le dijo a los líderes europeos con quienes estuvo reunido que muy probablemente se iba a ser la última vez que lo veían vivo. Este es el mensaje grabado por Volodymyr Zelensky para disipar las dudas, los rumores sobre todo de que ya no se encuentra en Ucrania. Добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність. El colectivo Anonymous ha declarado la guerra en contra del gobierno ruso y aseguró que tiró ya varios sitios de Rusia, del gobierno, incluida la página del Ministerio de Defensa ruso, el Servicio Federal Antimonopolio. También se adjudicó los hackeos de las páginas de noticias RT en inglés y también en su versión en ruso. Greeting citizens of the world, we are Anonymous. We are watching closely the current standoff between Russia and Western allies over Ukraine. Hace unos minutos el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para condenar la invasión de Rusia a Ucrania. La votación, 11 de los 15 países votaron en favor de la condena. China, India y Emiratos Árabes se abstuvieron. Evidentemente, Rusia estuvo en contra. Como Rusia es miembro permanente de la comisión, tiene facultad de veto, la cual ejerció pese a que la votación tuvo mayoría en su contra. ¿Qué procede entonces? La resolución ha sido turnada a los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU para su definición. En materia deportiva, el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1, programado para el 25 de septiembre, fue cancelado. El equipo Haas, un equipo estadounidense, pero que tiene un principal patrocinador ruso, retiró de su monoplaza las etiquetas de este patrocinador, Uralkali, y ha reconocido que todavía valoran si conservan o no a su piloto Nikita Mazepin, quien también es ruso, de hecho es hijo del dueño de este patrocinador. En tanto que la UEFA movió de lugar la final de la Liga de Campeones programada para este 28 de mayo en San Petersburgo y anunció que no se realizará en terreno ruso, sino que se va a realizar en París, Francia. Y llegamos a las noticias locales. No puedo dejar pasar el lamentable asesinato de otro periodista, Jorge Camero, editor del portal El Informativo de Sonora, asesinado en Empalme cuando él estaba en un gimnasio la noche de este jueves 24 de febrero. Aunque la Fiscalía del Estado no sabe los detalles, todavía no terminan las investigaciones, ya salió a decir que este crimen no estuvo relacionado con su actividad profesional. Muy temprano todavía para emitir juicios, esperemos a que terminen las investigaciones. En el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, ha ocurrido un enfrentamiento en las puertas del Palacio Municipal. La mañana de este jueves 24 de febrero al ayuntamiento llegaron integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica. Llegaron para exigirle al alcalde Vladimir Hernández, quien es del Partido Encuentro Solidario, obra pública y apoyos para comunidades indígenas. Según el ayuntamiento, hubo una reunión entre autoridades y manifestantes, en donde los manifestantes intentaron retener o secuestrar, llega a emplear ambos términos, a las autoridades que estaban en la reunión, que eran alrededor de 100 los inconformes, armados con palos, piedras y armas de grueso calibre. Pero el líder de los manifestantes, Andulio Hernández, quien por cierto es primo del alcalde, aseguró que el ayuntamiento miente. Dijo que los manifestantes fueron agredidos por las autoridades antes de que acabara la junta. Lo cierto es que hubo un enfrentamiento a las afueras del Palacio Municipal que tuvo un resultado de 2 muertos y 8 heridos. Afuera, allí, literal, en las puertas del palacio. Hecho que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Chiapas.
Ayer te platiqué del envío de elementos del ejército a los estados de Nuevo León, Zacatecas y Colima. Estás viendo en pantalla justo la imagen de este video que te traje. Te dejo el link en la descripción por si te interesan más detalles. Ayer mismo fue registrado un enfrentamiento en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad de todo el país, entre presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, al momento y pese al operativo de las fuerzas federales. Pese a ello y a la presencia, no existe un reporte oficial sobre lo ocurrido en ese municipio, así que estaré al pendiente para traerte más información. De lo que sí hay reporte y registro también de los habitantes, es de lo ocurrido la noche de ayer y la madrugada de este viernes 25 de febrero, en distintos puntos de Reynosa, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, todo esto en Tamaulipas. Todo inició a las 9 de la noche con delincuentes tumbando postes y dañando a balazos cámaras del sistema de videovigilancia de la zona. El primer reporte de daños fue de 19 cámaras destrozadas. También fueron movilizados o se movilizaron delincuentes para colgar mantas en puentes, acusando abusos de los grupos de operaciones especiales, que es la policía de élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Por estos hechos se movilizaron elementos de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional. Se desataron persecuciones, balaceras, de hecho también fueron puestas ponchallantas, narcobloqueos. Las mantas que aseguraron las autoridades iban dirigidas a dos personas principalmente. Uno, al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y dos, al presidente de la República, el morenista Andrés Manuel López Obrador. El gobernador atribuyó estos ataques a un operativo en donde fue capturado un líder delictivo de la zona, sin identificarlo por su nombre ni al grupo al cual pertenece. Fue una situación que se dio, las vandalizaron por operaciones que estamos llevando a cabo. Esta mañana fueron reportados cuerpos en Reynosa junto a una camioneta en donde habían sido derribados postes con cámaras de videovigilancia. Un número aún no determinado de cuerpos, por cierto. Espero que entiendas el por qué no te comparto imágenes de estos hechos en específico, pero sí te comparto la imagen de un camión siendo utilizado para tumbar un poste con videovigilancia, con una cámara de videovigilancia. Así las cosas en Tamaulipas ayer y hoy. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos el video.